Eh, Buenos días a todos. Estamos continuando con nuestras revisiones y charlas con los residentes de primer año. Como todos saben, ya terminamos la parte infecciosa y embarazo. Con la doctora Valeria Sandoval Castañeda vamos a comenzar la revisión de patología endocrinológica que causa una complicación en la gestación. Por lo cual, la doctora Valeria Sandoval y yo hemos preparado esta pequeña charla sobre la tormenta tiroidea en el embarazo. Es la primera charla de una serie de revisiones acerca de patología endocrinológica y embarazo. Valeria, el auditorio es tuyo. Gracias, doctor. Buenos días, mi nombre es Valeria Sandoval, yo soy residente de primer año y preparamos esta revisión con el doctor Lampreda acerca de tormenta tiroidea en el embarazo. Comenzando, ese es el contenido que vamos a revisar en la charla: la definición, epidemiología, las adaptaciones tiroideas durante el embarazo, causas y factores de riesgo de la tormenta tiroidea, sus características clínicas, diagnóstico, seguimiento, complicaciones y finalmente unas conclusiones. Entonces, iniciando, la tormenta tiroidea es una enfermedad rara y potencialmente mortal, caracterizada por manifestaciones clínicas graves de tirotoxicosis. Es un estado de exceso de hormona tiroidea circulante que conduce a disfunción multiorgánica y descompensación sistémica. Por lo general, se produce en el contexto de un hipertiroidismo mal controlado y una enfermedad o evento desencadenante. El hipertiroidismo manifiesto hace referencia a TSH bajas con niveles de T4 o T3 libre que exceden los rangos de referencia normales específicos para el trimestre, o T4 o T3 totales que exceden 1.5 veces el rango no gestante. Con respecto a la epidemiología, en la población general, la incidencia de tormenta tiroidea es del 0.5 a 0.7 por cada 100.000 personas por año, con una tasa de mortalidad del 10 al 30%. En pacientes embarazadas es relativamente poco común y ocurre más o menos entre el 0.1 a 0.4% de los embarazos. Esta confiere una alta mortalidad y morbilidad materno-fetal si no se trata rápidamente. Y por otro lado, la incidencia del hipertiroidismo manifiesto en el embarazo varía del 0.2 al 0.9% y es más alto en el primer trimestre. Se encuentra una prevalencia de tormenta tiroidea del 2.9 por cada millón de embarazos, y la mortalidad intrahospitalaria se ha informado que es del 3 al 11%, y a pesar de no ser una patología común, tiene una alta mortalidad. Esta puede ser precipitada por interrupción abrupta de los fármacos antitiroideos o por un evento agudo como una cirugía tiroidea, trauma, infección o también el parto. Y esto lleva a una tasa rápida de aumento de los niveles séricos de hormona tiroidea, mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas o una mayor respuesta celular a la hormona tiroidea. Con respecto a la fisiopatología, este es el modelo de acción de la hormona tiroidea en el núcleo. Las hormonas tiroideas, la triiodotironina T3 y la tiroxina, que es T4, ingresan a la célula a través de transportadores específicos de la membrana celular, incluido el transportador de monocarboxilato 8 y 10. La T4 se convierte en T3 activa mediante la activación de la desyodasa de tipo 1 y enzimas desyodasa de tipo 2, y la T3 a su vez se inactiva mediante conversión de diiodotironina de T2 por la enzima desyodasa de tipo 3. La T3 ingresa al núcleo, donde se unen los receptores nucleares tiroideos con alta afinidad y especificidad, y estos receptores tiroideos son factores de transcripción regulados por ligandos que están estrechamente asociados a la cromatina. La causa más común de tirotoxicosis es la enfermedad de Graves. Este corresponde más o menos al 80% de los casos, en la que los autoanticuerpos se unen y estimulan los receptores de tirotropina que se encuentran en la superficie de las células foliculares de la tiroides. Esto resulta en una producción excesiva de T3 y también de T4. La siguiente causa más común es la sobreproducción autónoma de hormonas tiroideas por un nódulo tiroideo, conocido como adenoma tóxico solitario, y este corresponde al 50% de los casos. Y cuando se da en más de un nódulo, se conoce como un bocio multinodular tóxico. En la tiroiditis, en la que la destrucción de las células tiroideas provoca liberación de hormonas tiroideas a la circulación, esta está implicada más o menos en el 10% de los casos de tirotoxicosis. Y otras causas incluyen el exceso de hormona tiroidea exógena, el hipertiroidismo, inducido por fármacos, adenomas hipoficiarios secretores de TSH y resistencia hipoficiaria a las hormonas tiroideas. Antes de iniciar propiamente el abordaje de la patología, es importante tener en cuenta que el diagnóstico de la enfermedad de la tiroides durante el embarazo requiere la comprensión
de los cambios de la fisiología de la tiroides y las pruebas de función tiroidea que acompañan un embarazo normal. Entonces, para satisfacer las mayores necesidades metabólicas durante un embarazo normal, se producen cambios en la fisiología tiroidea que se reflejan en pruebas de función tiroidea alteradas. Los principales cambios en la función tiroidea en el embarazo son el aumento en la concentración de la globulina transportadora de hormonas tiroideas, que exigen mayor cantidad de hormona para su saturación, el pasaje transplacentario de hormona tiroidea materna al compartimiento fetal, los cambios en el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas. Estos cambios en la función tiroidea materna son regulados por distintos mecanismos que llevan a asegurar la provisión de hormonas tiroideas al feto en la etapa previa al establecimiento de la función tiroidea fetal y asegurar el suministro de yodo necesario al feto durante todo el embarazo. Con respecto al aumento de la globulina transportadora de tiroxina, durante el embarazo las concentraciones de esta globulina aumentan casi el doble porque el estrógeno aumenta la producción de la globulina, lo que produce una disminución en la depuración de la globulina transportadora de tiroxina. Para mantener concentraciones adecuadas de la hormona tiroidea durante este periodo, la producción de T4 y de T3 por la glándula tiroides debe aumentar. Y el exceso de la globulina transportadora conduce a un aumento de las concentraciones séricas totales, pero no de las concentraciones libres. Y los niveles de T4 y T3 totales aumentan aproximadamente un 50% durante la primera mitad del embarazo y se estabilizan aproximadamente a las 20 semanas de gestación, que es el momento en el que se alcanza un nuevo estado estable y la tasa general de producción de hormona tiroidea regresa a la tasa previa al embarazo. Con respecto a la estimulación del receptor de hormona tiroidea por la gonadotropina coriónica humana, esta gonadotropina es una de las hormonas glicoproteicas de la familia, incluye la TSH con una subunidad alfa común y una subunidad beta única. Sin embargo, existe una homología considerable entre la subunidad beta-HCG y la TSH. Como resultado, la HCG tiene una actividad estimulante de la tiroides débil y las concentraciones de HCG aumentan poco después de la fertilización y alcanzan su punto máximo entre la semana 10 y 12. Durante este pico aumentan las concentraciones séricas totales de T4 y T3 y las concentraciones de T4 y T3 libres aumentan ligeramente, generalmente persistiendo dentro de un rango de normalidad, mientras que la TSH se reduce. Este hipertiroidismo transitorio, generalmente subclínico, debe considerarse como un hallazgo fisiológico normal. Entonces, en esta tabla podemos ver un resumen de los cambios adaptativos tiroideos que ocurren durante el embarazo y sus efectos, pues, directos. Debido a los cambios en la fisiología tiroidea durante el embarazo, las pautas de la Asociación Estadounidense de Tiroides para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad tiroidea durante el embarazo y el posparto recomiendan el uso de rangos de referencia específicos para cada trimestre y basados en la población para la TSH y T4, como se puede ver en la tabla. Aproximadamente a las 16 semanas, los niveles totales de T4 y T3 durante el embarazo son 1.5 veces más alto que en mujeres no embarazadas, como habíamos mencionado, debido al exceso de la tiroglobulina. La mayoría de mujeres embarazadas con hipertiroidismo manifiesto significativo en el primer trimestre tendrán una concentración sérica de TSH inferior a la observada en mujeres embarazadas sanas y asintomáticas, es decir, menor al 0.01 miliunidades litro, asociada a una concentración elevada de T4 libre y T3 libre. Bueno, ahora entrándonos a las causas y factores de riesgo para la tormenta tiroidea. Aunque el hipertiroidismo de cualquier causa puede complicar el embarazo, la enfermedad de Graves y el hipertiroidismo mediado por la gonadotropina coriónica son las causas más comunes de hipertiroidismo. Este hipertiroidismo mediado por la HCG suele ocurrir de manera transitoria en la primera mitad de la gestación y es menos grave que la enfermedad de Graves. Otras causas de hipertiroidismo en el embarazo incluyen, pues como habíamos mencionado, el bocio tóxico multinodular, los adenomas tiroideos tóxicos, la ingesta facticia de hormona tiroidea, tiroiditis subaguda, adenoma hipofisiario secretor de TSH, la mola hiatiforme y también cáncer pues, de tiroides funcional. El hipertiroidismo no tratado y no controlado es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la tormenta tiroidea durante el embarazo. De manera similar a la población general, la tormenta tiroidea en el embarazo puede ser precipitada por factores estresantes agudos como la infección, cirugía, trauma, quemaduras, estados de hipoglucemia, la cetoacidosis diabética o medicamentos y toxinas. Por ejemplo, la miodarona, la toxicidad por aspirina se ha encontrado asociada a tormenta tiroidea, pero también puede ser precipitado por condiciones asociadas al embarazo como la anemia, trastornos hipertensivos como la preeclampsia,
placenta previa, la inducción del trabajo de parto, procesos quirúrgicos como una cesárea o infecciones intramnióticas. Entre las características clínicas, comenzando con los signos y síntomas, los principales son los cardiovasculares, que puede encontrarse taquicardia, que supera los 140 latidos por minuto, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, son pacientes que van a presentar arritmias cardíacas que pueden llegar hasta un colapso cardiovascular. El embarazo plantea un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y cuando se produce una tormenta tiroidea durante el embarazo, existe un riesgo elevado de más o menos el 10% de que la paciente entre en una falla cardíaca, lo que resalta la naturaleza crítica de esta enfermedad. Puede presentarse fiebre mayor a 39 grados, agitación, episodios de ansiedad, psicosis, estupor o coma. Y en algunos pacientes, las alteraciones en el estado mental pueden llegar a ser la única manifestación del cuadro. También pueden haber náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal o insuficiencia hepática, que son las manifestaciones gastrointestinales. Y al examen físico podemos encontrar alteraciones como bocio, oftalmopatía en el caso de la enfermedad de Graves por el retraso palpebral, temblor en las manos, la piel caliente y el aumento en la sudoración, que son las características típicas pues, del hipertiroidismo. Entre los hallazgos de laboratorio van a encontrarse concentraciones bajas de TSH y concentraciones altas de T4 y T3 libre. Algo importante es que el grado de exceso de la hormona tiroidea en la tormenta tiroidea no suele ser más profundo que una tirotoxicosis no complicada. No se sabe con certeza por qué algunos pacientes desarrollan una tormenta tiroidea con niveles de T4 y T3 similares a otros que solo tienen tirotoxicosis sin complicaciones, pero las teorías incluyen un rápido aumento de los niveles séricos de hormona tiroidea, una mayor respuesta a las catecolaminas o una mayor respuesta a las hormonas tiroideas. A menudo, las concentraciones de T4 y T3 son más altas, pero otros factores desencadenantes o comorbilidades son las que van a contribuir. Y algo que es importante es que es clínicamente importante reconocer que la vida media de la T4 es de 5 a 7 días y de la T3 es de aproximadamente un día. Y esto es relevante para controlar los niveles y medir la eficacia del tratamiento cuando se instaure. Puede haber también estados de hipoglicemia leve por inhibición en la liberación de insulina producida por catecolaminas y un aumento en la glucogenólisis. Puede haber hipercalcemia leve por hemoconcentración y mayor resorción ósea. También pueden haber pruebas de función hepática anormales, leucocitosis o leucopenia. Y con respecto a la evaluación fetal, como ocurre con cualquier enfermedad grave materna, es probable que se produzcan anomalías en el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Y es posible, pues en lo posible se recomienda posponer el parto. Como se logra la estabilidad materna, es probable que también mejore el estado fetal y no haya necesidad de finalizar el embarazo con urgencia. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la presencia de los síntomas graves y potencialmente mortales, que son la hipertermia, la disfunción cardiovascular y la alteración en el estado mental, asociado a evidencia bioquímica de hipertiroidismo. No hay criterios universalmente aceptados ni herramientas clínicas validadas para diagnosticar la tormenta tiroidea en el embarazo, pero en 1993 Bruch y Gwartowski introdujeron un sistema de puntuación que utiliza criterios clínicos. Con una puntuación de 45 o mayor se considera una impresión diagnóstica de tormenta tiroidea, mientras que una puntuación menor a 25 disminuye significativamente la probabilidad de encontrar pues, la patología. Esa es una herramienta que es sensible pero no es específica. Y también encontramos los criterios de la Asociación Japonesa de Tiroides, con las siglas JTA, que pueden utilizarse para establecer el diagnóstico y evaluar la gravedad de la tormenta tiroidea, pero tampoco ha sido validado para el embarazo. Entonces, en esta tabla podemos ver los criterios de Bruch y Gwartowski, que nos habla sobre la disfunción en la termorregulación, alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones gastrointestinales, disfunción cardiovascular, la falla hepática y la historia de eventos desencadenantes. Y a través de esto se da un puntaje. Y los criterios de la Asociación Japonesa de Tiroides nos habla de los síntomas, que son alteraciones en el sistema nervioso central, la fiebre, la taquicardia, la falla cardíaca congestiva y las alteraciones gastrointestinales para realizar el diagnóstico. Ahora abordando el tratamiento, el manejo de la tormenta tiroidea debe realizarse en la unidad de cuidados intensivos con monitoreo cardíaco y fetal continuo en el que participen endocrinólogos y especialistas en medicina materno-fetal. Las medidas de apoyo iniciales incluyen asegurar el acceso intravenoso y central, oxigenoterapia para mantener saturaciones por encima del 90% y intubación endotraqueal para proteger las vías respiratorias en caso de ser necesario.
Si se requiere sedación, se pueden utilizar barbitúricos porque estos aumentan el catabolismo de las hormonas tiroideas, pero igual hay que recordar que la FDA lo considera de categoría D. Sin embargo, pues se evalúa el riesgo-beneficio. Se deben administrar cristaloides para la reanimación con líquidos para reemplazar las pérdidas gastrointestinales por vómitos o diarrea y las pérdidas insensibles por diaforesis y fiebre. Y se deben corregir los trastornos electrolíticos como la hipocalcemia. El control de la temperatura se realiza para lograr pues, la eutermia con enfriamiento externo y terapia antipirética. Para la terapia antipirética, la recomendación principal que hacen las guías es con paracetamol. Se prefiere a la aspirina porque la aspirina puede desplazar la hormona tiroidea del sitio de unión a las proteínas y aumentar los niveles de hormona tiroidea libre. Entonces, empeoraría el cuadro. Se debe intentar una búsqueda rápida de la causa subyacente y se deben administrar antibióticos de forma temprana si se sospecha que el cuadro es desencadenado por un evento infeccioso como una infección intramniótica. Y las complicaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva requieren un tratamiento conjunto con cardiología y el uso pues, cauteloso de diuréticos. Las taquiarritmias como la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular deben tratarse de forma agresiva por la alteración cardiovascular a la que las pacientes embarazadas están predispuestas y se debe considerar el uso de ionotrópicos y dispositivos de soporte mecánico para pacientes con falla cardíaca grave refractaria al tratamiento médico. Iniciando con el manejo farmacológico, los betabloqueadores son el tratamiento inmediato para el control de signos y síntomas asociados al estado hiperadrenérgico, como la taquiarritmia, la hipertensión y la hiperpirexia. Los betabloqueadores deben utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad reactiva de las vías respiratorias o enfermedad vascular periférica. Las pacientes embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto, estos tienen que utilizarse con mucha precaución. El esmolol es un beta bloqueante que se administra por vía intravenosa y la JTA lo recomienda debido a su corta vida media de 9 minutos, ya que las pacientes embarazadas son particularmente pues, vulnerables a desarrollar un shock cardiogénico con la administración de los beta bloqueadores. El esmolol se puede administrar como una dosis de carga de 250 a 500 microgramos kilogramo intravenoso, seguido de una infusión de 50 a 100 microgramos kilogramo minuto. Es importante conocer sus efectos secundarios, entre los cuales se encuentra la hipotensión, bradicardia, trastornos en la glicemia y el broncoespasmo. Durante el embarazo, este medicamento solo debe usarse cuando sea claramente necesario, como un estado, digamos que de tan alta gravedad como la tormenta tiroidea. En los pacientes con antecedente de asma muy leve, el metoprolol puede ser una mejor opción que el propanolol debido a su beta selectividad, pero debe administrarse con mucho cuidado. Con respecto a las tioamidas, se inicia tratamiento inmediato con tioamidas, como el propitiliuracilo y metimazol para inhibir la síntesis de nuevo de la hormona tiroidea. El propitiliuracilo es el fármaco de elección para el tratamiento inicial de la tormenta tiroidea en el embarazo, debido a su inhibición de la desyodasa tipo 1, que lo que va a hacer es disminuir la conversión periférica de T4 y T3. El propitiliuracilo se administra por vía enteral como una dosis de carga de 600 a 1000 miligramos, seguido de una carga de 200 a 250 miligramos cada 4 horas. Se han realizado muchos estudios donde se comparan las tioamidas entre ellas, o sea, entre el propitiliuracilo y el metimazol. Un estudio que comparó estos dos medicamentos encontró reducciones similares en T4 sérica, pero una reducción marcada de T3 en el grupo del propitiliuracilo, de 45% aproximadamente frente a un 10 al 12% en 24 horas. El propetiliuracilo durante el embarazo es un medicamento de riesgo categoría D. Entonces, los estudios controlados y observacionales realizados en animales o en mujeres embarazadas han demostrado un riesgo para el feto. Sin embargo, el beneficio de su uso en mujeres embarazadas puede aceptarse a pesar del riesgo. Por ejemplo, si la vida de la paciente está en riesgo o hay enfermedades graves que no tengan otro tipo de medicamento para usarse en el momento. Con respecto al metimazol, se puede administrar por vía oral a una dosis de 20 miligramos cada 6 horas si el propetiliuracilo está contraindicado. Después de la resolución de la tormenta tiroidea, se recomienda continuar el propetiliuracilo si la paciente está en el primer trimestre, porque el uso del metimazol se ha asociado con una mayor incidencia de anomalías congénitas graves, como malformaciones craneofaciales. Por ejemplo, la aplasia epidérmica del cuero cabelludo, que es lo que conocemos como aplasia cutis,
dismorfia facial y también atresia coanal. El propitilouracilo también se asocia con defectos de nacimiento, pero tienden a ser menos graves y es posible que no se diagnostiquen inmediatamente después del nacimiento. Sin embargo, después de la resolución de la tormenta tiroidea, se prefiere el tratamiento con metimazol en el segundo y tercer trimestre, ya que se completa el periodo importante de organogénesis y ha habido informes de hepatotoxicidad fulminante asociada a propetilouracilo. Los efectos secundarios comunes para estos dos medicamentos, para las dos tiamidas, incluyen los efectos dermatológicos como el prurito, la alopecia, la pigmentación en la piel, la urticaria, los efectos gastrointestinales que predomina el vómito y las náuseas. También puede haber artralgias, mialgias y alteraciones como vasculitis. Las soluciones de yodo inducen el efecto de Wolff-Chaikoff, que es una inhibición transitoria de la organificación del yodo y de la liberación de la hormona tiroidea. Estas soluciones deben administrarse al menos una hora después de la tiamida para evitar el efecto del aumento de la formación y liberación de T4, que se conoce como el efecto de Jod-Basedow. Entre las preparaciones utilizadas se encuentra la solución saturada de yoduro de potasio y se utilizan 5 gotas o 250 miligramos cada 6 a 8 horas. Bueno, los glucocorticoides en el embarazo se asocia la tormenta tiroidea con una alteración del punto de ajuste del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y a una resistencia tisular a los efectos del cortisol. En la tormenta tiroidea, a pesar de ser un estado de estrés fisiológico, se asocia a un nivel de cortisol sérico inapropiadamente normal o bajo, por lo cual la administración de glucocorticoides ayuda a revertir esta insuficiencia suprarrenal relativa y además los glucocorticoides disminuyen la conversión periférica de T4 a T3 y pueden afectar directamente el proceso autoinmune subyacente si la tormenta tiroidea se debe a la enfermedad de Graves. Se prefiere la hidrocortisona con dosis de carga de 300 miligramos intravenoso y luego 100 miligramos IV cada 8 horas. Y se prefiere con respecto a la dexametasona, pero si solo se cuenta con dexametasona, sería una dosis de 2 a 4 miligramos intravenosos cada 8 horas y teniendo en cuenta que la dexametasona atraviesa la barrera hematoplacental. La colestiramina es un secuestrador de ácidos biliares que reduce la circulación enterohepática de T4 y T3 y mejora su eliminación. Se administra por vía oral en dosis de 4 gramos cada 6 horas y a pesar de la falta de datos de seguridad establecidos, el beneficio debería superar los riesgos en la tormenta tiroidea, porque este es un medicamento que normalmente no se utilizaría. Entonces, en esta tabla podemos ver un resumen del tratamiento, del manejo de la tormenta tiroidea. Entonces, básicamente se hacen las medidas generales, que es admitiendo al paciente a UCI, buscando la etiología e inicialmente evitando el parto. Se hace el manejo urgente, que la base del tratamiento son los beta bloqueadores, seguidos de los antitiroideos y los esteroides. Y recordar que una hora post tratamiento se pueden administrar las soluciones yodadas. Con respecto a los casos refractarios, la mejoría clínica de la crisis tiroidea se observa típicamente dentro de las primeras 24 a 48 horas. Si esto no ocurre o si existen contraindicaciones para la terapia con antitiroideos como la granulocitosis, se puede considerar la realización de plasmaferesis o diálisis para reducir las concentraciones de hormonas tiroideas, así como los niveles circulantes de anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, la plasmaferesis se hace la eliminación física de la hormona tiroidea y se puede intentar mediante la plasmaferesis o perfusión de plasma con carbón en casos refractarios o si existen contraindicaciones para las tionamidas. Funciona mediante la eliminación extracorpórea de las proteínas plasmáticas con T4 y T3 unidas a ellas. Y otra opción es la tiroidectomía. En casos más raros en la que los antitiroideos están contraindicados, se puede considerar la intervención quirúrgica con tiroidectomía definitiva después del tratamiento del hipertiroidismo durante varios días con plasmaferesis, con yodo, con betabloqueadores, hidrocortisona, con secuestradores de ácidos biliares. Cuando esto no funciona, se debe considerar la tiroidectomía. La cirugía no debe retrasarse más de 8 a 10 días, sin embargo, esta cirugía conlleva riesgos significativamente mayores durante el embarazo, incluido el riesgo de paratiroidectomía inadvertida que resulte en hipocalcemia debido a la tiroides altamente vascularizada y agrandada. Y solo debe ser realizada por cirujanos experimentados en cirugías de tiroides. Con respecto al seguimiento,
debido a que la tormenta tiroidea es más probable en una paciente con una enfermedad subyacente mal controlada, vale la pena mencionar brevemente los objetivos de la terapia a largo plazo y el seguimiento de la terapia cuando se trata de hipertiroidismo en el embarazo. Un principio importante en el manejo del hipertiroidismo en el embarazo es el conocimiento de que los antitiroideos cruzan la placenta con mayor facilidad que las hormonas tiroideas y por lo tanto la tiroides fetal puede suprimirse, lo que resulta en hipotiroidismo fetal o neonatal. Por lo tanto, se recomienda apuntar a niveles de T4 libre en el rango superior normal a ligeramente elevado. No debe intentarse normalizar la TSH, dado que esto resulta en un tratamiento excesivo y puede permanecer suprimida durante meses después de la reducción adecuada de la T4 libre al límite superior del rango normal. En pacientes con tirotoxicosis predominantemente T3 se prefiere el propetiliracilo debido a su efecto en la disminución de la conversión de T4 a T3. Em, los niveles de hormonas tiroideas libres deben controlarse cada 2 a 4 semanas después del inicio o los cambios de dosis. Y la regla general es, como habíamos mencionado, utilizar propetiliracilo 3 veces al día en lugar de metimazol 2 veces al día en el primer trimestre, debido al riesgo ligeramente mayor de teratogenicidad, perdón. Y luego cambiar a metimazol después del primer trimestre, debido al riesgo de hepatotoxicidad del propetiliracilo. Sin embargo, pues esto debe individualizarse para cada paciente. Con respecto a las complicaciones, el embarazo se asocia al aumento fisiológico del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial. Las pacientes embarazadas con tormenta tiroidea tienen un mayor riesgo de desarrollar miocardiopatía e insuficiencia cardíaca, y esto puede manifestarse en forma de edema pulmonar y derrame pleural. Los niveles elevados de hormonas tiroideas reducen la resistencia vascular sistémica y aumentan la contractilidad del ventrículo izquierdo o el volumen sanguíneo, lo que lleva a un aumento del gasto cardíaco del 50 al 300%. Las taquiarritmias, como la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular, pueden provocar disfunción diastólica y pueden ocurrir complicaciones vasculares potencialmente mortales, como la ruptura de un aneurisma. Se pueden observar lesiones renales agudas o pruebas de función hepática normales debido a la disfunción cardíaca derecha y la hipovolemia. Y los trastornos electrolíticos son comunes debido a la posible rhabdomiólisis y pérdidas gastrointestinales a través de vómitos y diarrea. Por otro lado, la progresión de la tormenta tiroidea puede provocar disfunción neurológica, incluida agitación, encefalopatía, psicosis, puede haber accidente cerebrovascular, convulsiones y también puede haber un estado de coma. Entre los resultados perinatales, las complicaciones obstétricas como la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia se han encontrado asociadas a tormenta tiroidea. También el parto pretérmino, el bajo peso al nacer, la erupción de placenta, el hipertiroidismo o hipotiroidismo fetal y la muerte fetal pueden poner en riesgo, pues, la salud materna y fetal. Además de las graves preocupaciones que genera el estado crítico de la tormenta tiroidea en el bienestar fetal, cabe señalar que el hipertiroidismo manifiesto no tratado va a tener estos riesgos significativos, pues, durante el embarazo. También se ha encontrado asociación con tasas de aborto espontáneo aproximadamente el 25% de los casos y muerte fetal del 5 a 6% de los casos. Y quería traerles un estudio, el estudio que tiene como nombre Percloratos en el tratamiento de hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Es una revisión que se realizó en un estudio con el objetivo de resumir las recomendaciones actuales sobre el uso de los percloratos en el tratamiento del hipertiroidismo y la tirotoxicosis en pacientes embarazadas. Entonces, pues debemos saber que los percloratos son inhibidores iónicos que antagonizan el transporte de yodo a los tirocitos, lo que dificulta la síntesis de hormona tiroidea. Estos percloratos tienen una vida media corta después de la administración oral y la concentración plasmática e intratiroidea de los percloratos alcanzan su punto máximo. Las plasmáticas en unos minutos y las intratiroideas entre más o menos 4 horas después de su administración. La evidencia es aún más limitada en mujeres embarazadas. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la exposición crónica a percloratos no está asociada a efectos teratogénicos ni a efectos, pues, a otros mecanismos de toxicidad embrionaria o fetal. Sin embargo, los efectos a largo plazo de la exposición crónica al perclorato con fines terapéuticos aún no está claro, no se ha estudiado a profundidad. Sin embargo, el estudio concluye que en el primer trimestre del embarazo podría ser otro contexto clínico en el que se pueda considerar el uso de los inhibidores iónicos
incluso si los medicamentos antitiroideos, especialmente el propiluracilo, son la opción de primera elección, dada la seguridad que este medicamento ha ofrecido en los estudios realizados. Sin embargo, pues se debe estudiar más. Sin embargo, pues lo traigo porque me llamó la atención de que se están estudiando otras medidas de tratamiento que puedan no ser, digamos que tan lesivas para el feto. Para finalizar, entonces, entre las conclusiones, la crisis tiroidea es una emergencia médica que pone en riesgo la vida de la madre y del feto. Cuando se sospecha de una crisis tiroidea, que en última instancia es un diagnóstico clínico, es necesario reconocerla y tratarla rápidamente. En Colombia no hay estudios para determinar la frecuencia de esta entidad, que aunque es una complicación rara, es muy importante tenerla en cuenta para dar manejo oportuno a estos pacientes y evitar pues desenlaces adversos fetales. En la mayoría de los casos, la tormenta tiroidea se produce después de un evento desencadenante y el hipertiroidismo sin tratamiento con mal control junto con otros factores pueden llegar a precipitar una tormenta tiroidea. Y pues finalmente el objetivo del tratamiento es un buen resultado fetal y materno, manteniendo el hipertiroidismo persistente pero leve en la madre en un intento de prevenir el hipotiroidismo fetal, ya que la tiroides pues, es más sensible a la acción de los fármacos antitiroideos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, Valeria, excelente charla, una revisión muy completa de esta patología endocrinológica que aunque no es tan frecuente, siempre debemos tener en cuenta. Claro que recuerden que cuando tenemos complicaciones en la gestación como son la preeclampsia o las pacientes que llegan con estados hiperdinámicos a urgencias, uno nunca debe olvidar que esta es una posibilidad diagnóstica y debemos tenerla en cuenta dentro de las posibilidades para el diagnóstico y el manejo de estas pacientes en urgencias.